Hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de DeGiro con la colaboración de iShares. Mi nombre es Juanjo y hoy vamos a hablar de la inversión en renta fija y los diferentes cómo lograr exposición a este tipo de instrumentos con ETFs. Tengo el placer de estar con todos vosotros y os agradezco que hayáis pasado la tarde de hoy para estar aquí y también tener el conocimiento de invertir en vuestra formación y ampliar vuestro horizonte de inversión. Antes de todo, me quiero presentar. Mi nombre es Juanjo y tengo el honor de estar con una experta de iShares, como es Gabriela. Bienvenida al webinar de hoy, Gabriela. Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias DeGiro por invitarnos. Bueno, hay que tener en cuenta la importancia que está teniendo este sector durante los últimos años, debido sobre todo al incremento de los tipos de interés que hemos tenido durante los 5 últimos años que han generado que este tipo de instrumentos sean mucho más atractivos. Antes de todo y empezar con este webinar, que seguro que queréis todos aprender un montón de ello, hacemos una breve presentación sobre nosotros. Mi nombre es Juanjo Martínez, soy el encargado del servicio de atención al cliente en España y mi función principal es transmitir la comunicación del cliente a los diferentes departamentos para generar una mejor experiencia. Asimismo, tenemos a Gabriela Guerrero, que es Head de Digital Distribution en Iberia, dentro del grupo BlackRock, con más de 10 años de experiencia en el sector, en una de las instituciones financieras más grandes de España. Cabe destacar al final que BlackRock llega más de 30 años haciendo servicios dentro de España y además que gestiona más de 47.000 millones de activos bajo gestión en nuestro país. Así que nada, bienvenida. No sé si quieres comentar algo sobre el tema. Gracias, Juanjo. Nada, solo que me sacas los colores. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, indicaros antes de todo, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que vamos a tratar durante el tema de hoy. Vamos a empezar de menos a más durante esta presentación, iniciando el camino y explicando qué es un bono y viendo qué posibilidades nos dan los bonos dentro de nuestra cartera. A partir de ahí enfatizaremos un poco más en los ETFs de renta variable y cómo estos instrumentos pueden darnos... De renta fija, ¿no? de renta fija, buena corrección. Y además vamos a hablar sobre un tipo de instrumento financiero como son los e-bonds de iShares, que nos pueden quizás dar una exposición en nuestra cartera bastante interesante. Fenomenal. Antes de todo, quiero haceros una pregunta a todos vosotros. Hayáis invertido, seáis nuevos o queráis aprender muchísimo más sobre la renta fija. Básicamente, ¿habéis invertido alguna vez con este tipo de instrumentos o a través de este ETFs cuya exposición sea renta fija? Nos gustaría conocer vuestra opinión de cara también a adaptar el webinar a vuestros conocimientos. Dicho esto, y antes de empezar con esta presentación, os tengo que hacer el pequeño disclaimer de DeGiro. Al final hay que tener en cuenta que DeGiro es un broker de solo ejecución y que no ofrecemos ningún tipo de asesoramiento financiero. Además, hay que tener en cuenta que las opiniones y previsiones presentadas en este webinar no son vinculantes y que además el contenido de esta presentación no va a ser modificado. Asimismo, comentar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y es importante como inversores hacer nuestro propio due diligence antes de realizar una correcta inversión. Muy bien, Gabriela, dicho esto, me gustaría antes de todo hacer una pregunta para clarificar un poco al espectador sobre la diferencia entre iShares y BlackRock. No sé si nos podrías profundizar un poco en relación a esto. Por supuesto, Juanjo. Al final, BlackRock es la gestora, es una gestora global, una gestora independiente, y iShares es su marca para todo lo que es el producto o el mundo indexación. Nuestros ETFs, nuestros fondos cotizados indexados, representan o están dentro de la marca de iShares. Genial, ha quedado ahora súper claro, Gabriela. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Y qué es un bono? Pues, Juanjo, un bono al final es la forma que tienen los gobiernos y las empresas de financiarse. Entonces, los gobiernos y empresas emiten unos bonos, los vamos a llamar los emisores. ¿Para qué? Para pedir prestado dinero a los inversores. Los gobiernos y empresas, al pedir dinero prestado, lo que se van a asegurar es que a la fecha de vencimiento, es decir, a la fecha final del bono, le van a devolver esa inversión al inversor. Esa inversión inicial la va a volver a recibir el inversor. Pero claro, ¿qué motivación tiene el inversor de prestarle ese dinero
al gobierno o a cualquier empresa durante X años hasta que lo vuelva a recibir. Pues la motivación principal es que le van a repartir un tipo de interés fijo al cual llamamos cupones. Entonces es un rendimiento que tiene adicional el inversor en su inversión, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil, Juanjo, es que pongamos un ejemplo Por supuesto, sería para que mucho todos más sencillo. para que todos lo veamos. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar coches y quiere abrir una nueva fábrica, va a pedir dinero prestado y lo que va a hacer es emitir bonos. Entonces va a emitir bonos cuyo valor nominal, precio inicial, van a ser 1.000 euros y el plazo de vencimiento, es decir, cuando venzca ese bono y cuando va a devolver el principal, el préstamo, van a ser, pongamos, 5 años y el cupón que va a pagar a los inversores va a ser un 5%. Entonces yo, Gabriela, analizo esa inversión y decido invertir. Y quiero invertir o quiero comprar 10 bonos. Voy a comprar 10 bonos. Entonces voy a invertir 10.000 euros durante 5 años y voy a recibir cada año 500 euros. Entonces, al final de esos 5 años, en el plazo de vencimiento, voy a recibir los 10.000 euros invertidos inicialmente, los 2.500 de cupones en ese plazo. Entonces, yo creo que más o menos esto es lo que podríamos decir cómo funciona un bono. No, ya ha quedado súper claro, Gabriela. Además, hay que tener en cuenta también matices de entender sobre todo el concepto de cupón, de pago valor nominal, que realmente ese pago que la emisora te va a pagar cuando venza el bono. Entonces, es un producto que puede ser, en cierta medida, bastante interesante. Además, bueno, indicar que la audiencia nos confirma que básicamente el 64% no tenían constancia de haber invertido en renta fija. Entonces, seguro que estos conceptos nos han venido genial. Y, Gabriela, quería preguntarte, entonces, ¿qué ventaja puede tener para un inversor pues invertir en este tipo de renta fija? No sé si nos puedes clarificar un poco más sobre ello. Claro que sí. Pues al final el invertir en renta fija te va a dar 3 cosas principales o te va a aportar 3 cosas principales a tu cartera a la hora de invertir, ¿no? Tu cartera de inversión. Lo primero es que te va a dar ingresos recurrentes. Juanjo, lo hablábamos, ¿no? Esos cupones te van a dar esos ingresos recurrentes y que te van a aportar a tu cartera, ¿no? Lo segundo es que te va a dar estabilidad. Aquí, cuando hablamos de cartera, normalmente hay gente que invierte en renta variable, en renta fija, en una cartera diversificada, ¿no? Los que invierten en renta variable sabrán que cuando tú compras una acción tienes el potencial de que suba mucho, pero también tienes la probabilidad de que pueda bajar mucho. Entonces, claro, oscila mucho. Esa volatilidad, ¿no? Esa volatilidad. Entonces, lo que te aporta el bono al final es más estabilidad porque tiende a moverse menos. Y luego, por último, la preservación de capital. Las opciones que tengo, además de invertirlos, es dejarlo en cuenta corriente. Si yo dejo el dinero en cuenta corriente, está lo que llamamos el monstruo de la inflación, que se come mi poder adquisitivo. Si en cambio yo lo invierto, la idea es que genere una rentabilidad superior a la inflación. Por lo tanto, no pierdo ese poder adquisitivo, no pierdo ese dinero que tengo ahorrado, ¿no? No, y además, Gabriela, acaba de recalcar sobre todo a estos inversores que acaban de empezar la importancia de no solo que un dinero parado no te está ofreciendo rentabilidades, sino que está perdiendo valor. Entonces vas a ir a comprar un coche de aquí a 10 años y el con valor el mismo dinero y no vas a poder hacerlo. Entonces claramente. Tiene sentido de cara a este tipo de inversores, de que a lo mejor no busques una volatilidad tan elevada, pues tener una exposición a este tipo de productos. Podría ser una manera interesante de diversificar tu cartera. Entonces, hablando un poco también de estas ventajas que puede tener un bono, ¿tiene riesgos invertir en bonos? Bueno, yo creo que lo has dicho antes, ¿no? O con los disclaimers. Renta fija. ¿no? Que cualquier inversión supone un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, invertir en bonos, como invertir en cualquier cosa, tiene riesgos. ¿Y cuáles son los principales riesgos que podemos encontrar en la renta fija? Pues el primero es el riesgo de tipos de interés, que yo creo que es el riesgo que menos se entiende, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente es que cuando hay un movimiento de tipos de interés, hay un movimiento en el precio del bono. Es decir, pero es un movimiento inverso.
Es decir, si suben los tipos de interés, el precio del bono baja. Y viceversa, si bajan los tipos de interés, el precio de mi bono sube. Igual, yo creo que lo más fácil es a través de un ejemplo. Un ejemplo siempre va a ayudar un montón a los inversores. Imaginemos que yo compré un bono del gobierno español hace 3 años. Valor nominal, es decir, valor inicial, 1.000 euros. Vencimiento, 5 años. Y el cupón o el rendimiento que me va a dar ese bono es de un 3%. Nos venimos a hoy. Hoy el gobierno español lanza nuevos bonos con las mismas características de los bonos de hace 3 años. Es decir, el valor nominal 1.000 euros, vencimiento 5 años, pero cuidado, los tipos de interés en estos 3 años han subido. Y en vez de ofrecer un 3% que me ofrecía hace 3 años, me ofrece un 5%. Vale. Mañana yo voy al mercado y yo quiero vender mi bono que compré hace 3 años con un 3% cupón. ¿Qué pasa? Que el mercado no me lo va a querer comprar o me lo va a comprar con una rebaja. ¿Por qué? Porque hay en el mercado actualmente bonos de gobierno que me van a pagar un 5%. Entonces, veis ahí la relación de que suben los tipos, pero el precio de mi bono ha bajado. Ese sería el primer riesgo. El segundo riesgo es el riesgo de crédito. Todo bono está asociado a una calidad crediticia. Entonces, una calidad crediticia, cuanto mayor sea esa calidad crediticia, más me aseguran que me van a devolver mi principal y que me van a pagar esos cupones. Cuanto menos calidad crediticia, menos seguridad tengo en que me vayan a pagar ese principal de vuelta y esos cupones, ¿no? Y al final, un incremento de una bajada de la calidad crediticia, pues también aumenta el riesgo de ese bono y, dicho de una manera más sencilla, que te lo impaguen, ese principal que has dado, sube en probabilidad. Entonces, el valor que va a tener también se va a ver afectado. Sí, correcto. Luego está el riesgo de liquidez. Si yo quiero vender mis bonos, puede que yo vaya a mercado y, como decíamos antes, ¿no?, nadie me quiera comprar mi bono. Entonces, puedo estar en mercado esperando 2 o 3 días a que alguien quiera comprar mi bono, ¿no? Y probablemente tenga que bajar el precio bastante del bono, ¿no? Y ya por último, el riesgo de tipo de cambio. Si yo compro mi bono en una divisa que no es la mía, puedo, a la hora de hacer el cambio de divisa, pues puedo perder dinero por ese lado, ¿no? Entonces, esto yo creo que serían los 5 riesgos generales de que tendrías al invertir en un bono. No, ya han quedado bastante claro. Sobre todo también enfatizar como a los inversores nuevos ese riesgo de tipo de interés, esas variaciones, sobre todo también en el coste de oportunidad que tendría un bono de aquí a 2 años. Si suben los tipos de interés, los cupones que vas a recibir si compras ese nuevo bono van a ser mayores. Efectivamente. Entonces también afecta al valor de tu bono porque no lo vas a poder vender. Y además ese riesgo de crédito que hemos comentado, de que si una entidad tiene más probabilidad de impago, el precio se va a ver reflejado. Por tanto, bastante interesante, Gabriela, y muchísimas gracias por también explicarnos de una manera tan sencilla todo este tipo de riesgos. Asimismo, me gustaría también saber, y seguramente a la audiencia también, cómo podemos invertir en este tipo de productos. Es decir, tenemos que ir a mercados, cómo podríamos tener exposición a renta fija para diversificar un poco nuestra cartera y también tener exposición a ella. Gracias. Pues mira, para comprar bonos, a diferencia de los mercados de renta variable o de acciones, el que haya comprado seguro que está más familiarizado, ¿no? Puede ir a ver la bolsa, entender cómo sube y baja la acción y comprarlo a través de un broker. El mercado de bonos es un poco distinto. Es un mercado en el que es extrabursátil, es decir, se acuerda un precio entre el comprador y vendedor a través de un broker, pero no es público, no es transparente. Entonces, por ese lado es un poco más complicado, ¿no? Y luego, además, los precios iniciales de compra pues, son bastante elevados. Para comprar un bono de gobierno, el valor nominal inicial es de 1.000 euros. Y para comprar un bono de empresa, un bono corporativo, son 100.000 euros, ¿no? Entonces, la inversión en renta fija en bonos, la verdad que tiene muchas cosas positivas, pero a veces cuesta llegar a ello. Pero gracias a los ETFs,
se puede invertir en renta fija, ¿no? Y por dar un paso atrás, ¿qué es un ETF? ETF, por sus siglas en inglés, es un Exchange Traded Fund, que básicamente es un fondo que replica a un índice de referencia y que cotiza en bolsa. Este índice de referencia puede ser un índice de referencia de renta variable, es decir, puede replicar al IBEX 35 o al S&P 500, pero también puede ser un índice de renta fija. Entonces, lo que tiene debajo va a ser o una cesta de acciones si replica un índice de renta variable o una cesta de bonos si replica a un índice de renta fija. Es decir, Gabriela replica exactamente lo que el índice y las ponderaciones del que tiene el índice en diferentes bonos. El objetivo es replicar el comportamiento de lo que hace ese índice. Entonces, lo bueno de un ETF que decíamos es que es un fondo cotizado. Entonces, al ser un fondo cotizado, aunque el subyacente sea renta fija, yo voy a poder comprar mientras esté el mercado bursátil abierto, ese ETF lo puedo comprar y vender instantáneamente y debajo serán los bonos y voy a ser dueña de los bonos al comprar ese ETF, pero con una liquidez intradía. Es decir, que vas a poder negociarlos en un mercado de una manera más sencilla. Efectivamente. Muy bien. Bueno, también antes de todo, clarificaros a todos los que estéis detrás de la cámara que vamos a tener un turno de preguntas por si no ha quedado algún concepto de lo que mencionemos ahora mismo, porque también son temas que pueden resultar complicados al inicio. Vamos a tener un tiempo de preguntas para clarificar ciertos detalles y facilitar sobre todo los conocimientos. Así que, siguiendo con la presentación, entonces, ¿qué ventajas puede tener un ETF de renta fija? Es decir, ¿qué ventajas nos puede dar como inversores invertir en ello? Y si nos puedes destacar también la comparativa con los bonos que nos has comentado, para que quede también un poquito más claro. Entonces, a ver, las ventajas obviamente en cuanto al mundo de renta fija son varias, ¿no? Lo primero es acceso a mercado, lo que hablábamos. Antes, para comprar un bono, pues me tengo que ir al mercado extrabursátil, que para que os vaya sonando es el mercado OTC, sus siglas en inglés es over the counter, pero bueno, ese mercado extra bursátil en el que yo tengo que negociar ese bono, ¿no? Además, si lo quiero comprar de primeras, tengo unos mínimos muy altos, ¿no? Entonces, gracias al ETF se puede acceder al mercado de bonos de una manera muy sencilla, comprando en bolsa, comprando una participación, no tiene que ser mínimos altos, y viendo la liquidez diaria, ¿no? El segundo punto es la diversificación, porque tú compras el ETF y en el ETF no solo hay un bono debajo, no. De hecho, hay entre 100 y más de 1000 bonos puede haber, dependiendo del índice de referencia, ¿no? Entonces, tienes una cesta diversificada muy amplia de distintos bonos con solo comprar una participación del ETF, ¿no? Y luego, por último, la eficiencia en costes. Una de las premisas principales del ETF, además de la transparencia, es lo eficiente en coste que es. Es muy barato. Además, si yo, por ejemplo, quisiese construir una cartera de renta fija, pues 5 bonos, por ejemplo, por no decir muchos, me costaría probablemente mucho más comprar uno a uno que el directamente comprar una participación de un ETF, ¿no? Y luego hablábamos, ¿no?, que toda inversión conlleva un riesgo. Obviamente, pues si la renta fija tiene riesgos, los ETFs de renta fija, pues un poco en línea también, ¿no? Y van a tener riesgos muy similares, como puede ser el riesgo de tipo de interés, el que ya hemos explicado, ¿no?, que cuando los tipos de interés suben, el precio va a bajar y viceversa. Luego, el riesgo de crédito, es decir, que si algún emisor no paga el principal a vencimiento o los cupones, puede afectar obviamente al precio del ETF, pero como decíamos, como está muy diversificado, probablemente ese efecto se diluya mucho más que si yo tengo el bono directamente en mi cartera, ¿no? Claro, al final, Gabriela, perdona que te interrumpa. No, por supuesto. Hay que tener en cuenta en este riesgo de crédito, si cuando compras un bono únicamente, el riesgo de impago puede ser que ocurra, teniendo una diversificación en diferentes instrumentos, al final hay ahí también una mitigada del riesgo de diluyes mucho ese riesgo de crédito. Que es ese efecto de diversificación que también puede ser una de las ventajas. Entonces, efectivamente. Súper claro con
con esto. Bueno, y el último, perdona, el riesgo de liquidez, que es un poco lo mismo, ¿no? El que tengas un bono subyacente que al final no se quiera cotizar en mercado, pero bueno, al final la liquidez última del producto, el ETF te da una liquidez adicional porque, como hablábamos, se negocia en bolsa, pero la liquidez final del bono, si no se negocia, pues al final es lo que hay, ¿no? Pero tienes el mismo riesgo que comprando el bono tal cual. Y al final, Gabriela, ¿cuál sería realmente una inversión mínima para que los inversores también conozcan? Has comentado ese valor nominal mínimo que pueden tener muchos de los bonos. Entonces, ¿cuál sería la inversión mínima que habría que hacer un ETF, por ejemplo, de renta fija? De renta fija. Pues dependiendo de a cuánto esté cotizando, exactamente como un ETF de renta variable, dependiendo el precio de ese momento de mercado del ETF. O sea que dependerá, pero puede ser desde 5 euros a poco más, pero desde luego no llegarían a los 1.000 o a los 100.000 euros que tienes para tener que comprar un bono específico. Es decir, si una participación vale 5 euros, puedes hacer la compra de 5 euros, ¿correcto? Y serás dueño de lo que representan esos 5 euros dentro del patrimonio del ETF sobre los bonos subyacentes. Genial, pues muchísimas gracias, Gabriela. Nada. Además, me gustaría también enfatizar en relación a, has comentado sobre todo estos ETFs de renta fija, que pueden ser interesantes para los inversores, dado también la diversificación que tienen y la accesibilidad que pueden tener dentro de los mercados. Me gustaría saber también qué tipos de ETFs de renta fija hay, para que también los inversores lo tengan un poco más claro. Pues mira, como tipos de ETFs de renta fija tienes los que quieras, porque hay más de 2.300 ETFs de renta fija. Tienes ETFs de renta fija corporativos, gubernamentales, de alta calidad crediticia, es decir, de investment grade, o de alto rendimiento, de high yield. Lo tienes por regiones, lo tienes en distintas divisas, etcétera, ¿no? Tienes todos los que quieras y más. Sí que es cierto que hay unos específicos ETFs de renta fija que han tenido muchísimo éxito y de hecho son, podríamos decir, de lo más innovador. Y son aquellos ETFs que tienen un vencimiento definido. En iShares los ha lanzado o los ha llamado los iBonds. De esto último que nos has comentado, Gabriela, quería también destacar y consultarte en relación al concepto de ETF como tal de renta fija. Hemos mencionado también que tienen diferentes vencimientos, pero un ETF convencional puede ser que cuando llegue el vencimiento se vayan pues aumentando la cesta de productos con otros bonos que van surgiendo, ¿correcto? Entonces, con este tipo de iBond, llega el vencimiento y ya no se actualiza, es decir, se haría el pago del ETF principal. ¿O cómo funcionaría? Para un poco clarificar también este aspecto y de cara a que los inversores pues, lo tengan un poco más claro. Claro, yo creo que si diferenciamos los tres, ¿no? Los bonos, habíamos dicho, es un bono, al final es un préstamo que el inversor da al emisor y que espera recibir a una fecha determinada el principal, el dinero que invirtió, más unos cupones. Si yo inversor invierto en un ETF de renta fija, lo que voy a conseguir, o sea, mi objetivo es invertir en esos bonos de renta fija subyacentes, ver cómo se mueve, cómo fluctúa el precio del ETF, de la cartera de bonos, pero es verdad que cuando los bonos subyacentes, los que hay ahí debajo dentro del ETF, lleguen a vencimiento, se va a reinvertir ese dinero en otros bonos y va a seguir construyendo cartera. Entonces podríamos decir que es una cartera perpetua, ¿no? iBonds, ¿qué pasa de los dos mundos? Yo voy a invertir en un iBond y puedo invertir en cualquier momento. Una de las principales características del ETF, decíamos, ¿no? Es el acceso que tienes a mercado. Entonces puedo entrar, pero también puedo salir porque mis inversiones, mis necesidades de inversión pueden cambiar. Entonces puedo entrar y salir en cualquier momento, pero yo sé que ese ETF tiene un vencimiento definido y cuando acabe ese vencimiento yo voy a recibir el dinero que invertí inicialmente más los cupones que he recibido, ¿no? o que me tienen que pagar ese producto. Luego, otra de las cosas que tiene es, yo creo que es la diversificación. Hablábamos, ¿no? Que se puede invertir en ETFs de renta fija de todo tipo. Bueno, pues también exactamente en los iBonds igual.
hay 17 iBonds ya lanzados a mercado que tienen distintos vencimientos, van desde el 2025 hasta el 2030 por ahora, y puedes invertir tanto en mercado de renta fija europeo, mercado de renta fija americano, de alto rendimiento, de grado de inversión, etcétera, ¿no? Tienes muchísima diversificación. Y luego, por último, el coste, ¿no? Es completamente diferencial el coste en el que se puede acceder a este tipo de producto. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por la explicación. También, haciendo un poco de énfasis, nos gustaría también comentar que al final y a la conclusión de este webinar vais a tener un vídeo explicativo sobre cómo filtrar y encontrar este tipo de productos de iShares, los iBonds o otro tipo de productos dentro de la plataforma. Así que cualquiera que esté interesado también en invertir en ellos, que se espera hasta el final porque va a tener este vídeo explicativo y sencillo para localizar los diferentes tipos de productos. Y dicho esto, Gabriela, me gustaría también que comentaras si, por ejemplo, como inversor quisiera entender más acerca de cómo puedo obtener, qué tipo de rentabilidad voy a tener con estos productos, o incluso también localizar, por ejemplo, con un interés de qué tipo de bonos va a invertir este ETF o tener un mayor conocimiento, ¿dónde puedo encontrar esta información? Juanjo, esto que comentas es importantísimo porque al final la gracia de invertir en este producto es entender a vencimiento lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, efectivamente, en la página web de BlackRock, en la página web de iShares, puedes encontrar toda esta información. Básicamente, puedes entender o ver, analizar qué producto te interesa a ti. Pues si quiero inversión europea con un vencimiento en 2027, entonces entrar o explorar el iBond de ese iBond, ¿no? Esas características. Entonces, entrarías en la página web de BlackRock, de ese iBond, y ahí aparecería en la página de producto toda la información. ¿Dónde invierte? ¿Qué bonos tiene? La cartera real diaria la puedes encontrar ahí. Y por último, yo creo que es lo más importante y lo más distinto es la calculadora de rendimiento. Es decir, yo voy a encontrar abajo del todo de ese iBond, voy a poder meter el precio al que he comprado o al que está el iBond y la calculadora me va a calcular el dinero, el rendimiento que, si hablábamos de 2027, en diciembre del 27, si invierto hoy en este ETF. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Antes de todo, también para un poco conectar al inversor y darle más información sobre este tipo de ETFs de renta fija y también, en exclusiva, también de los iBonds, me gustaría también indicar, sobre todo, cuando tú tienes un bono normal, este bono paga cupones, va pagando cupones a lo largo del tiempo. Al final, con un ETF, ¿cómo funcionaría? Es decir, ¿se pagarían los cupones en ese momento o se esperaría vencimiento? ¿Cómo se podría realizar y cómo se haría en este tipo de instrumentos pues dichos pagos? También muy importante, Juanjo. Pues mira, tienes las dos posibilidades. Al final, los iBonds lo que queremos es que ayude al inversor a encontrar su inversión perfecta, podríamos decir. Entonces, que puedes hacerlo a través de la clase de acumulación o a través de la clase de distribución. Muy fácil. Tú inviertes el principal, el dinero inicial, que sabes que lo vas a recibir o que se espera recibir al final del periodo de vencimiento y cada trimestre, en este caso, recibirás el cupón correspondiente a lo que te tiene que pagar ese iBond, ¿no? Si eliges la clase de acumulación, en vez de repartir ese cupón, se va a acumular y lo vas a ver apreciándose en el valor liquidativo de tu fondo. Es decir, que en estos ETFs de renta fija de acumulación se reinvierte el dinero de los cupones otra vez en el ETF mismo, en tu participación. Entonces el pago, me imagino que al final, si lo comparas con los dos, será mucho más alto que el pago. Efectivamente. Entonces, como se reinvierte en tu participación, tú al final vas teniendo más participación, vas subiendo tu inversión en ese iBond y pongamos el mismo ejemplo, 2027. La clase de acumulación va a repartir más o va a dar un dinero mayor en
en el 2027 que el de la clase de distribución. ¿Por qué? Porque al final ya te lo ha distribuido durante los años en los que has estado invertido. Muchísimas gracias. Bueno, también me gustaría comentar y hacer una pregunta y un caso de ejemplo en relación a la importancia que puede tener y utilidad que puede tener este tipo de productos, ¿no? Al final hemos comentado sobre todo los riesgos que puede tener, por ejemplo, la inflación o tener el dinero parado porque no te está dando ninguna rentabilidad. Entonces, no sé si a modo de ejemplo podrías dar un caso práctico para ver la importancia y la utilidad que pueden tener estos ETFs, que también, en dichos los iBonds, tienen un vencimiento. Pues por supuesto, Juanjo. La verdad que para nosotros estos nos preguntan mucho, oye, ¿cómo puedo invertir para la jubilación? ¿Cómo puedo invertir para comprarme una casa? ¿Cómo puedo invertir para comprarme un coche o pagar la matrícula de mi máster dentro de 2 años, ¿no? Entonces, y también una de las cosas que a mí me gusta poner, que es un ejemplo, es el de la amortización de las hipotecas, ¿no? Los españoles tendemos a tener mucho miedo a tener deudas con el banco, que me parece obviamente muy bien, ¿no? Pero muchas veces lo que tendemos es a repagar la hipoteca antes de tiempo, antes de plazo, y eso financieramente, en verdad, no tiene mucho sentido. Entonces, si yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo una hipoteca que vence en el 2030 y que mi pago fijo, o sea, mi tipo fijo es de un 1%, ¿vale? Puedo hacer una cosa financieramente más inteligente, que es, en vez de amortizar ese año parte de la hipoteca, coger ese dinero e invertirlo en un iBond. Da con vencimiento 2030. Que en vez de darme un 1%, me está dando un 3,5%. Entonces estoy ganando un 2,5%. Entonces, cuando en el 2030 el iBond me devuelva mi dinero más el 3,5% de interés, yo podré amortizar la hipoteca o pagar la hipoteca, ese restante, con un dinero, habiendo ganado dinero por ese lado, ¿no? Entonces me parece una opción interesante a explorar por parte de los inversores. Y al final lo que comentas, una hipoteca es como si pagaras un bono, pero en vez de comprarlo sería la inversa. Entonces, claro, te estás financiando, lo que hablábamos. Sacar una rentabilidad mayor en un instrumento diferente para hacer pago de, por ejemplo, cosas cotidianas como pueden ser el pago de un coche o una hipoteca o incluso también, por ejemplo, un máster, en casos así más gente joven, pues puede también resultar interesante. Por ello también, Gabriela, que me gustaría que nos comentaras un poco en relación a qué riesgos, para que quede un poco claro a la audiencia, pueden tener los inversores con este tipo de iBonds. No sé si nos puedes clarificar un poco más sobre ello. Bueno, el riesgo al final yo creo que son un poco los que hemos comentado en general de renta fija, ¿no? Pues el riesgo de liquidez, el riesgo de calidad crediticia, el riesgo de impago, de calidad crediticia de impago, el riesgo de accesibilidad al mercado, etcétera. Es un poco la misma línea de riesgos. Lo que sí te diría es que al final los iBonds, como los ETFs de renta fija, han sido dentro de los ETFs la clase activo que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Y al final es donde más interés está habiendo por parte de los inversores. Y si me permites aquí, si hablamos un poco de por qué ese interés por parte de los inversores en la renta fija, yo creo que todo lo vamos a entender. Al final, yo creo que el COVID nos marcó a todos personalmente y también, bueno, a los mercados, ¿no? Estuvimos casi 2 años la población encerrada, casi mucha gente conservó su trabajo por suerte y pudo ahorrar. Después de esos 2 años de encierro, la gente salió a la calle como loca y empezó a comprar, a gastar, a consumir, como no lo había hecho en los 2 últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues básicamente lo que pasó aquí es que los precios empezaron a subir y con ello empezó a subir la inflación. Entonces, los bancos centrales, al ver que esa inflación empieza a subir, dicen, oye,
tenemos que parar esto, ¿no? Porque al final es parte de su mandato. Tenemos que parar esta inflación. ¿Cómo vamos a parar esta inflación? Vamos a empezar a subir los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si yo subo los tipos de interés, al final lo que estoy haciendo es que financiarte sea más caro. Entonces, si pedir financiación es más caro, voy a gastar menos porque me cuesta más. Entonces, al gastar menos, lo que hago es enfriar la economía. Y al enfriar la economía haces que los precios empiecen a bajar. Pero los tipos de interés siguen altos. Entonces, algo a lo cual no estábamos acostumbrados, que era tipos de interés altos, porque veníamos prepandemia, tipos de interés cero negativos e inflación cero también, empiezas a ver cómo la renta fija, es decir, un instrumento de inversión que antes, hace 10 años, te daba nada, te empieza a dar 3-4% y empieza a ser muy atractivo. Y entonces es aquí cuando verdaderamente entendemos que los inversores necesitan este tipo de soluciones. Mantener ese tipo de interés alto. Agradecemos, Gabriela, que este tipo también de explicación económica para darle sentido. Ya lo hemos comentado en la introducción también, que durante estos últimos años el incremento de los tipos de interés se ha incrementado. Entonces, esto ha hecho también que los bonos que se emitan a un precio mayor. Además de ello, también para hacer una relación, hemos hablado de ese riesgo de interés. Es decir, si caen los tipos de interés, el precio del bono sube por este coste de oportunidad que hemos comentado. Entonces, ha quedado una magnífica explicación sobre estos detalles económicos y esta tesitura económica que puede también hacer entender a los inversores la importancia que puede tener, por un lado, invertir y por otro también pues, tener una exposición también en este tipo de productos. Así que lo agradecemos. Dicho esto, vamos a también acabar esta presentación poniéndoos un vídeo introductorio sobre cómo hacer compras de este tipo de ETFs dentro de la plataforma, así como cómo localizar los filtros. Y después del vídeo volveremos para hacer el turno de preguntas y todas las preguntas que estéis teniendo, que la verdad que son bastante interesantes. Así que nada, volvemos enseguida. Gracias. Muy bien, pues vamos a hacer la búsqueda dentro de la plataforma de DeGiro de un bono, de un ETF de un bono o iBond de iShares con vencimiento en diciembre de 2030 y que sea corporativo, ¿vale? En concreto vamos a utilizar uno como ejemplo que cotice en el mercado de Xetra. Para ello, y antes de todo, quiero indicaros que esta es la página que veríamos una vez iniciada sesión en la plataforma, ¿vale? En ella se pueden observar los diferentes mercados que ofrecemos, así como noticias relevantes que han ocurrido para optimizar nuestra inversión. Dicho esto, tendríamos dos maneras de buscar un producto dentro de la plataforma. En el caso de que consideramos el nombre del producto, vamos a buscarlo dentro del filtro correspondiente, poniendo el nombre del producto o el ISIN correspondiente. ¿Vale? En este caso, como es de diciembre de 2030, se nos van a abrir unas diferentes posibilidades, dado que coinciden con diferentes iBonds dentro de la plataforma de DeGiro. ¿Vale? Dicho esto, importante conocer que según el tipo de producto que elijamos, puede ser que tenga el mismo ISIN, pero que cotice en mercados distintos. ¿Vale? Esta SHET, que ha cotizado en mercado de Xetra, TDG en Tradegate y EPA en Euronext París. Entonces, no obstante, para más información podríamos clicar en el nombre del producto y posteriormente mostraremos exactamente en qué apartado localizar el mercado en el que cotiza, para tenerlo de una manera más clara. No obstante, dicho esto, y dado que el producto que queríamos localizar era de bonos corporativos y que cotizara en Xetra, este sería nuestro producto, ¿vale? No le vamos a dar porque vamos a hacer la segunda opcionalidad de búsqueda, que es en el caso de que no conozcamos un producto o queramos saber exactamente el número de productos que hay con una entidad emisora y con unos parámetros de búsqueda determinados, lo podemos localizar dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es clicar en el apartado Productos, nos vamos a Trackers ETFs y aquí se nos abrirá un despliegue con diferentes funcionalidades, ¿vale? En las cuales podemos filtrar y hacer de la manera que nosotros queramos. Para ello, lo que vamos a hacer es filtrar por iShares y para ello vamos a poner 10-2030, ¿vale? Que es la fecha de vencimiento del bono. Como podremos ver,
tenemos varios campos que coinciden con este parámetro de búsqueda, de los cuales pues podemos clicar en el apartado de flecha para ver los nombres de los productos, así como los diferentes tipos de icing, ¿vale? Como bien he comentado anteriormente, salen los 3 dígitos de la bolsa en la que cotiza, así como los precios de cotización, o bien en euros o en dólares o en otra moneda, dependiendo de la moneda en la que cotice el ETF en ese producto, visualización de la variación del precio porcentual, volúmenes de compra, negociación del producto, precio de cierre y la última hora que se está visualizando dentro de la plataforma de giro, dependiendo de si es a tiempo real o con 15 minutos de retraso. Asimismo, el apartado TER indica Total Expense Ratio, ¿vale? Que es el gasto implícito que tiene que mantener este ETF por parte de la gestora correspondiente, que en este caso sería iShares, ¿vale? Entonces, ya visto esto, y en el caso de que tengamos dudas en relación a este parámetro de bolsa, podemos clicar en bolsa y filtrar de una manera más sencilla, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es clicar en Setra y se nos abrirá el producto que estábamos buscando. Una vez localizado, clicamos y se nos abre el apartado de vista previa. Como he comentado anteriormente, en el apartado de bolsa vamos a poder localizar exactamente cuál es el producto, el mercado en el que está cotizando este producto en concreto, ¿vale? Además, indicaros que en este apartado de vista previa vais a poder encontrar la visualización de precios, filtrando por lo que llevamos de año o las diferentes tipologías. Hay que tener en cuenta que como este ETF se emitió en el primer semestre del año 2024, cuando hagamos un filtro entre diferentes años, siempre nos va a salir el mismo, hasta que cambiemos a 3 meses, que ya ha habido una pequeña variación, ¿vale? Entonces, dicho esto, y habiendo confirmado también que en este apartado de 15 minutos de retraso, ¿vale? Vamos a ver la visualización del producto dentro de nuestra plataforma. Hay que tener en cuenta que cuando empecemos la orden se va a enviar a tiempos de mercado, independientemente de la visualización de precios que se muestre en la plataforma de giro. Asimismo, para hacer la compra y venta, ya simplemente clicaríamos dentro del apartado compra y se nos abre un desplegable con las diferentes tipologías de órdenes, ¿vale? En el caso de que tengáis dudas acerca de qué órdenes ofrece DeGiro, recomendarles a todos que dentro de DeGiro.es Centro de Ayuda hay un apartado de formación en el que vais a poder encontrar más información sobre los tipos de órdenes que DeGiro ofrece, así como cómo emplazar la orden según lo que estamos buscando. Y nada, dicho esto, ya hemos localizado el bono que queríamos, hemos detectado toda la información dentro del producto que nos interesa, así que dejamos el vídeo por hoy. Muy bien, ya estamos de vuelta con todos vosotros. Espero que este vídeo de explicativo de cara dentro de la plataforma de giro os haya servido de mucho interés. Primero de todo vamos a hacer el turno de preguntas. La verdad que hay bastantes interesantes y que pueden también servir de utilidad para refrescar los conceptos que hemos dado en el webinar de hoy. Y además os quiero también pedir un favor a todos los que estáis detrás de la cámara, que es que después de estas preguntas vais a tener la posibilidad de hacer un cuestionario para evaluar este webinar explicativo y también dejarnos nuestro feedback de cara a que podamos mejorar los futuros webinars. Dicho esto, Gabriela, vamos a hacer algunas preguntas que tienen los inversores. A ver qué tal. Primero de todo, una pregunta es, si veo un bono muy por debajo del precio nominal, ¿qué podría significar? Es decir, hemos hablado de los riesgos de los bonos. Entonces, no sé si puedes también darnos más detalles al respecto. Efectivamente, al final, ese precio, esa bajada de precio, es la bajada del valor que tienen los inversores o que entienden los inversores, ¿no? Normalmente, esa bajada de precio se encuentra a lo largo de a mitad de la vida del bono, ¿no? ¿Y por qué puede ser? Pues por una bajada de calidad crediticia del bono o temas de riesgo de liquidez, que tú quieres vender el bono y no puedes hacerlo, entonces tienes que bajar el precio. Hablábamos también de los tipos de interés, que pueden subir los tipos de interés, entonces hacen que baje directamente
el precio y, por lo tanto, también no solo las bajadas anunciadas, sino las expectativas. Los tipos de interés se mueven mucho por esas expectativas de tipos de interés, ¿no? Entonces, pueden ser varios factores que al final hacen que determinen el precio de cotización en el cual un comprador de un bono quiere comprar y otro vender. Exacto. Al final también es importante estar informados y tener conocimiento sobre cómo funciona este tipo de instrumentos, porque los factores que afectan a un precio de un bono pueden ser inmensos. Lo que has dicho, también has comentado el tema de las expectativas, riesgos de crédito, riesgos de tipo de interés. Por tanto, importantísimo para todos nuestros inversores estar informados y educados acerca de las inversiones que van a hacer justo antes de llevarlas a cabo, ¿no? Por otro lado, ¿qué ocurriría si el país o empresa de la cual ofrece ese bono no pudiera pagarlo? Pues eso, la verdad que sería un problema. Lo que llamamos financieramente sería un default. Es decir, la empresa o país no puede acometer ni los pagos de los cupones ni el principal. No puede devolverlo. Entonces, el inversor perdería su inversión. Aquí hay que entender muy bien, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la calidad crediticia y el tipo de deuda. Si es una deuda que es de grado de inversión, tienes mayor probabilidad de que no haya defaults. Y es verdad que el cupón o el rendimiento de ese bono va a ser menor si lo comparamos con la renta fija de alto rendimiento, la renta fija high yield. Esa renta fija te va a dar un cupón más atractivo, un rendimiento mayor por lo general, pero sí que es verdad que puede haber más riesgo de que esa compañía o ese país no pueda cometer el pago del principal. No, y además también, por ejemplo, en un caso de un bono simple, este riesgo crediticio se va descontando y por tanto el valor del bono va a disminuir. Va bajando. Entonces también hay que tener en cuenta que no es que pasa a cero de repente, sino que probablemente a lo largo del tiempo el valor del bono vaya disminuyendo por esta calidad crediticia. Al contrario, si pasara el efecto inverso y volviera a una subida de calidad crediticia, puede también verse afectado en una subida del precio del bono. Entonces también... No todo es negativo. No todo es negativo y hay que tenerlo en cuenta de cara a nuestra inversión. Por eso también existen high yield y este tipo de instrumentos porque nos pueden servir de utilidad para los inversores. Muy bien, esta pregunta va a ser para mí. Básicamente, la comisión del ETF es la misma que en el bono. Hay que tener en cuenta que los ETFs de giro cobra una comisión de 3 euros de transacción y tramitación por orden que se realice, aparte de los costes implícitos que lleva cada uno de ellos. Bonos cuesta lo mismo, es decir, 2 euros de coste de transacción más 1 euro de coste de tramitación, y estos bonos simples están cotizados en diferentes mercados que de giro ofrece, por ejemplo, Xetra y Frankfurt. Entonces hay que tener en cuenta también las comisiones. Os recomiendo que vayáis a la parte de degiro.es, relación de tarifas, porque ahí vas a tener una información simple y detallada sobre cada una de lo que costaría cada una de la operativa, tanto en estos instrumentos de renta fija que hemos comentado, como en algún otro tipo de productos como acciones, opciones o estructurados, que también pues, son los productos que ofrecemos. Muy bien, dicho esto, hay más preguntas. Una de ellas también sería en relación a destacar este iBond que nos ha mencionado. Veo mucho interés en el público sobre este tipo de producto, por lo cual nos alegramos que nos hayamos aportado valor durante esta tarde de hoy. Entonces, no sé si Gabriela, ¿me puedes explicar la ventaja de los iBonds al tener un vencimiento fijo? Sí. Al final, como un bono, lo bueno es que tú sabes el día y cuándo te van a pagar ese préstamo inicial que tú has hecho al bono, ¿no? Pues lo mismo con el ETF. En el ETF tú puedes comprar hoy, vender mañana y volver a entrar el lunes que viene, ¿no? Claramente, dependiendo del momento en el que entres, tanto tu TIR, tanto tu rendimiento como el valor va a variar a final de ese vencimiento, ¿no? Entonces, este cálculo es muy importante y lo hablábamos antes, ¿no? Y lo veíamos antes. Se puede hacer a través de la página web de BlackRock, donde tienes cada producto, cada iBond, con las características, y dentro de cada producto podrás calcular específicamente
lo que vas a poder recibir a final de ese periodo de inversión del iBond. No sé si es exactamente lo que me estaban pidiendo. Yo creo que ha quedado bastante claro. También pues destacar y hacer un modo de resumen de este tipo de instrumento y de la importancia y relevancia que podría tener, si es para nosotros, este tipo de producto. Muy bien, otro de las preguntas que hacen en relación a este tipo de productos es ¿qué costes de gestión tiene un iBond? ¿Y qué volatilidad máxima anual tienen de media? No Pues, sé dónde podemos encontrar esta también información de cara a que los inversores por ellos mismos puedan localizarlo en alguna web o información. efectivamente está todo en la web. En cada producto puedes ver la comisión. El TER medio de este producto está entre 15 y 20 puntos básicos, dependiendo de la clase activo en la que inviertas, si es, hablábamos, ¿no? O high yield o investment grade, o Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y eso todo lo puedes ver en la página web. Y la última pregunta, la volatilidad media, que es la volatilidad al final del índice de referencia, de los bonos subyacentes que hay. Pero como decíamos, dependiendo del entorno de mercado, va a haber más o menos volatilidad, pero sí que es verdad que la renta fija tiene menor volatilidad que los mercados de renta variable. Genial. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es si también se tienen iBonds de ETFs o de renta fija corporativa. No sé. Sí, hay bonds de renta fija gubernamental, de renta fija corporativa, tanto para el mercado americano como para el mercado europeo y de vencimientos desde el 2025 hasta el 2030. Perfecto, muchísimas gracias. Aparte también hay gente que quiere saber más o menos dónde puede encontrar la información sobre el pago en un ETF de distribución del pago de los cupones. ¿Cómo se podría ver esto? Pues dependiendo, al final, al precio al que uno compra el ETF va a ser determinante para proyectar ese cupón que va a recibir a lo largo de la vida del iBond, ¿no? Si se elige un producto de distribución, los iBond distribuyen trimestralmente y dependiendo del momento en el que compre, al precio al que compre, le darán la distribución trimestral que va a recibir a lo largo de la vida del producto. Muy bien. Y ya para concluir, nos hacen una pregunta de en qué mercado se pueden negociar los bonos y de qué depende el volumen de este. Al final hay que tener en cuenta que un producto financiero puede cotizar en diferentes mercados y dependiendo del interés que tengan los inversores en ese mercado en concreto, pues el volumen que pueda haber es mayor o menor y por tanto ese riesgo de liquidez que puede tener. Destacar también en un ETF de renta fija, en la negociación del mercado entre los compradores y los vendedores. Luego puedes, si de repente tú quieres comprar una cantidad grande de un ETF, pero no tienes contrapartida en el mercado bursátil, siempre se puede hacer en la segunda capa de liquidez, que básicamente son los market makers, los que pueden intercambiar participaciones de ese ETF. Y ya por último, lo que decíamos es que si los bonos ya sería directamente al bono subyacente, ¿no? Si ese bono subyacente o no tiene o no liquidez y cómo se puede negociar. Pero en general nuestros iBonds son productos muy líquidos, como decíamos, ya cuentan con más de 6.000 millones de activos bajo gestión, que cotizan en las principales bolsas y que es muy fácil de negociar. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, quiero hacer una conclusión debido a que nos hemos quedado sin tiempo con la variedad de preguntas que habéis tenido. Todo ello indicar que durante la presentación de hoy hemos dado un hincapié a por qué puede ser interesante invertir en renta fija. También hemos dado a nuestros inversores posibilidades con este tipo de ETFs y en concreto también con los iBonds. Así que en relación a ello queremos daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros por asistir a este webinar. Todas las preguntas restantes tenemos un servicio de atención al cliente en España que nos las podéis dirigir y más en concreto si fuera de cara a producto, no sé dónde, Gabriela, se podrían dirigir nuestros inversores. En la página web de BlackRock también hay el contacto directamente donde se puede mandar el buzón para responder a todas las preguntas de los iBonds y cualquier ETF de iShares. Genial.
Pues nada, dejamos el webinar aquí. Ha sido un placer haber estado contigo, Gabriela, y con Igualmente, vosotros, Juanjo. audiencia. La verdad que habéis estado súper dinámicos durante toda la presentación. Dicho esto, espero que les hayamos aportado muchísimo valor a cada uno de vosotros. Y nada, nos esperamos en los siguientes webinars. Dentro de degiro.es vais a poder encontrar información también sobre este. Así que nada, os dejamos y que haya un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.